Hola, buenas. Mi nombre es Antonio Guzmán y soy socio del área de Tax and Legal de KPMG. Hoy día vamos a conversar del proyecto que el gobierno ingresó al Congreso el 22 de abril. Este es el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. El objetivo declarado por el gobierno es claro. Quiere reactivar la economía, salir del estancamiento y retomar un camino de crecimiento. Pero para entender por qué este proyecto existe y cuán desafiante es el camino por delante, primero hay que mirar un poco los números y la situación en que estamos al día de hoy. ¿Cuál es el diagnóstico que uno podría tomar? Es que Chile es una economía al día de hoy que no está siendo productiva y que se está sosteniendo mayoritariamente por el consumo interno. Si tomamos, por ejemplo, el IMASEC de marzo, publicado hace unos pocos días, muestra que el país decreció un 0,1% respecto del mismo mes del año anterior. Si uno lo piensa términos agregados, ya un 0,1 negativo es malo, pero no es terrible. Pero si uno desglosa esta cifra, aparece una señal preocupante. La producción de bienes cayó aproximadamente un 5%. Lo que realmente está sosteniendo la economía o lo que permitió que el IMASEC fuera no tan negativo es el consumo interno y los servicios. Esto es una señal de alerta que preocupa para los próximos meses y que debería preocupar visto las señales a nivel de empleo y fondos disponibles en el mercado. Si a esto le sumamos la revisión del Fondo Monetario Internacional que hizo al crecimiento en Chile, reconociendo que Chile es una economía resiliente, sí el organismo ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento a 2,2% para 2026 y 2,7% para 2027. Esto está muy lejos del 4% que el gobierno aspira a alcanzar. Los conflictos geopolíticos, en particular las guerras en curso y sus efectos inflacionarios a nivel global, están pesando mucho más de lo esperado. Por lo cual, el nudo de este proyecto, el problema es cómo lograr incentivar el crecimiento estando en un estado o un gobierno con déficit. El gobierno quiere incentivar la economía con rebajas tributarias. El problema es que llega a esa decisión con un balance fiscal deteriorado. La proyección para 2026 es un déficit fiscal equivalente al 2,7% del Producto Interno Bruto. Es decir, este año, y nuevamente, el Estado gastará considerablemente más de lo que recaudará. El argumento del gobierno es que las medidas de reactivación generarán mayor crecimiento, y ese crecimiento ampliará la base tributaria y eventualmente compensará la menor recaudación de corto plazo. Argumento válido, entendible, pero que opera en el mediano plazo. Por lo cual el desafío está en estos primeros años. Por eso, el proyecto incluye 3 medidas transitorias de recaudación, llamemos inmediata, las cuales vamos a revisar en esta cápsula. La primera medida es el impuesto sustitutivo a las utilidades retenidas. Esta no es una medida nueva. Se ha utilizado antes en Chile. Lo que busca es incentivar a empresas que tienen utilidades acumuladas, pagando una tasa preferencial del 10% en vez de las tasas normales del impuesto global complementario o el impuesto adicional, las cuales son considerablemente más altas. La lógica es simple. Si ya han pasado 10 años desde que se generaron esas utilidades, o más, y aún no se retiran, y probablemente nunca se vayan a retirar, ofrecer una tasa reducida hoy es una forma de convertir en recaudación real y presente lo que podría ser una recaudación diferida, potencial o inexistente. El gobierno estima que esta medida podría recaudar aproximadamente $700 millones durante su periodo de vigencia. Es una apuesta razonable, dado el universo de utilidades históricas. Pero veremos cuáles serán los resultados finales. La segunda medida es la repatriación de capitales del exterior. Esta, al igual que la anterior, también es una medida conocida. Se implementó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en 2014, con resultados sorprendentes. Una recaudación cercana a los $1.500 millones. Luego, el gobierno del presidente Gabriel Boric volvió a implementarla, pero el resultado recaudatorio fue bastante menor, apenas $100 millones. La diferencia, se podría decir, no fue tanto en sí la medida, sino cómo y cuándo se implementó, como también las regulaciones asociadas. Pues, ¿cómo funciona esta propuesta por el gobierno actualmente? Quien tenga inversiones en el exterior y quiera regularizarlos, sin necesariamente traerlas a Chile, como fue el régimen antiguo, paga una tasa de 10% sobre el patrimonio que tiene en el exterior. Pero si decide repatriar esos fondos e invertirlos en activos específicos dentro del país, como por ejemplo inmuebles, instrumentos con cotización bursátil, entre otros, la tasa se reduce a un 7%.
un gran beneficio. Eso sí, para acceder a esta tasa preferencial hay una condición. Se debe mantener esa inversión en Chile, por lo cual el incentivo existe, pero su efecto se verá en el tiempo y veremos cómo el mercado la toma. La tercera medida es la reducción del impuesto a las donaciones. Probablemente la medida más innovadora del paquete, pero a su vez también la más debatida. La crítica que se ha levantado es que se estaría sacrificando recaudación futura al incentivar donaciones anticipadas de bienes que si no pagarían el impuesto a las herencias y donaciones al momento de fallecimiento. Pero vale la pena mirar este argumento con más detalle, porque probablemente la realidad es un poco más compleja. Muchas personas que podrían hacer la donación o que tienen intención de transferir patrimonio a familiares o terceros no lo hacen o no lo están haciendo. ¿Por qué? Primero, obviamente, para algunos el costo tributario. La tasa máxima actual es de un 25% en el caso del impuesto a herencia y donaciones. Pero segundo, hay un tema burocrático, que es el trámite de la insinuación. Un requisito legal que obliga a obtener autorización judicial para realizar la donación respectiva. Es un proceso burocrático que encarece y complica la operación. Pues bien, este proyecto propone dos cambios. Primero es en reducir un 50% el impuesto a las donaciones, pero a la vez elimina el trámite de la insinuación, haciendo el proceso mucho más simple, accesible y, por sobre todo, rápido. Entonces, cabe preguntarse, ¿se está sacrificando recaudación futura? Uno podría plantear que solo en parte, porque hay un porcentaje de ese patrimonio que de no existir este incentivo jamás habría generado el impuesto. O sea porque nunca se habrían realizado esas donaciones, o porque se habrían estructurado de otras maneras. O quién sabe, incluso porque el patrimonio puede que en el futuro haya decrecido o disminuido significativamente su valor. Eso sí, la medida viene con restricciones razonables. No se puede donar más del 75% del patrimonio del donante, y deben respetarse las asignaciones forzosas, es decir, los derechos hereditarios que la ley garantiza a cónyuge, hijos y nietos, como a otros parientes según corresponda. Esto limita y evita que sea mal utilizada. Pues bien, mirando estas tres medidas, el factor crítico a considerar es el tiempo, porque todas son medidas transitorias. Una vez aprobadas, habrá ventanas de entre 8 o 12 meses o quién sabe cómo se determina finalmente. Por lo cual implementarla, aunque parece un tiempo suficiente, la experiencia nos dice lo contrario. En el caso de la repatriación del gobierno del presidente Boric, que hablamos hace unos minutos, la baja recaudación se atribuyó en parte a que los reglamentos y la regulación fueron emitidas bastante tardíamente, lo que hizo que muchos contribuyentes postergaran su decisión de acogerse. Y al momento de tomar la decisión y decidir que se haga, el tiempo ya se había totalmente acabado. Por bien, la consecuencia parece bastante evidente. Si cualquiera de estas medidas representa una oportunidad para la situación patrimonial de ustedes o de alguna de las empresas de su grupo, el momento de analizarla y definir si es una buena acción es ahora. Para terminar, solo dejar como comentario que el gobierno parece tener un diagnóstico claro de qué es lo que busca atacar y un objetivo legítimo, crecer. Las medidas de corto plazo que proponen también tienen lógica recaudatoria. El verdadero desafío estará en la implementación y en si el crecimiento que se espera que se genere llega efectivamente con la suficiente velocidad para sostener las finanzas públicas en el camino.